Pueden sentarse, muchachos. Para mí es un privilegio abrir las predicaciones, ¿verdad?, de este semestre, porque es el tema de todo el semestre, no solo de un bimestre. También, pues compartir la palabra del Señor siempre es un privilegio en cualquier circunstancia, a cualquier persona. Y en esta ocasión, pues abriré el tema que se titula Llamados para seguir sus pisadas. La palabra del Señor está repleta, no tiene muchas, está repleta de expresiones que describen lo que implica seguir. Seguir es mucho más allá del acto de ir detrás de alguien, porque ese es un movimiento físico de traslación. Pero seguir implica el corazón, implica la mente, implica el cuerpo, implica todo el ser. Y vamos a estar aprendiendo durante este semestre las implicaciones de seguir a Jesús. Hemos sido llamados, dice el tema, para seguir, ¿qué? Sus pisadas. Déjeme usar una ilustración. En la arquitectura hay espacios predefinidos, es decir, el baño debe tener sus medidas mínimas, ¿verdad? Un pasillo por el que transitan las personas también tienen medidas mínimas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la medida mínima para el pasillo, para el tránsito de una persona, son 75 centímetros, es decir, es el espacio. De hecho, si yo me mido desde aquí del hombro pegando la pared hasta este hombro y el movimiento de mis manos, son muy apenitas, o sea, cabría en 70 centímetros, o sea, queda un espacio de 5 centímetros para no rozar la pared. O sea, es un espacio muy mínimo. El espacio ideal son 90 centímetros. En un pasillo donde van a probablemente encontrarse otra persona, debiera ser de 1,20 metros. Entonces son estándares para cuando se hacen diseños arquitectónicos. Y quiero usar esto porque en un espacio de 70 centímetros, ¿verdad?, usted puede acomodar 7 huellas, 7 puntos donde usted puede poner el pie, ¿verdad?, en ese espacio de 70 centímetros. Y en un pasillo de 10 metros, pues caben 3 hasta 3.3 huellas de pie, uno tras otro, pero vamos a decir 3 para manejar un número más redondo. 30. 30 por 7 son 210 posiciones de la huella. Así que seguir un rumbo por un mismo pasillo, sin enviarse a izquierda y a derecha, hay 210 lugares donde usted puede poner su huella sin empalmar la otra. Pero ¿qué tal, verdad? Cuando un lugar es muy transitado, puedes empalmar, ¿verdad?, pisar entre 2 huellas, así que el número se multiplica. Seguir un mismo rumbo tiene 1000 maneras de hacerlo. Pero seguir a Jesús solo hay una manera de seguirlo. Es ir por las pisadas del Maestro. Es decir, ¿qué significa esto? Andar, caminar, no es solamente el acto de trasladarse de un lugar a otro. Es el acto de imitar, de repetir, de replicar un estilo de vida. Nuestro llamado a seguir a Jesús es replicar su estilo de vida, el objeto de su vida, la razón de su existencia, su misión. El cómo, no solamente qué, sino el cómo hacía las cosas. Habla también de motivos y habla de muchas cosas. Así que seguir es un tema muy profundo. Creo que tendremos la oportunidad de escuchar mucho a través del semestre qué implica seguir a Jesús. Jesús nos llama a seguirlo en Mateo 4:19 y les dijo venid en pos de mí y os haré ¿qué?
pescadores de hombres. Es decir, los llama a seguirlo, a lo que todo eso implica, pero también con un propósito, su propósito. Dios tiene una misión, una sola misión, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos objetos u objetivos tiene Dios para que nosotros vivamos? ¿Cuántos propósitos hay para tu vida? Solo uno, el mismo, el único, la misión de Dios. Dios nos llama a seguirlo, no para que cada quien establezca sus sueños, ni agarre su rumbo, ni decida qué quiere hacer con su vida. Él define el objetivo. También nos da una explicación de lo que significa seguirlo. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo. Tome su cruz y siga. Como les dije, seguir es un término muy profundo, pero cuando Jesús lo dijo, tampoco era un término nuevo. Era un concepto ya muy viejo en la Escritura y muy tratado. Así que van a tener una cantidad de pasajes del cual escoger, ¿verdad? Para este tema del que estaremos hablando. Espero que hagan diligentemente este trabajo, porque Dios quiere enseñarnos algo muy importante a través de este tema durante todo el semestre. En esta oportunidad que me toca a mí, expondré a través de lo que Josué instruye a las tribus orientales, es decir, a las tribus que se colocan al oriente del Jordán, que son las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. El cómo deben de vivir en la tierra que el Señor les ha dado. Esto encontramos que no es algo que Josué tampoco se inventó. Vamos a leer lo que Josué les dijo primero, en Josué capítulo 22, versículo 5, y quiero leer este versículo en 3 versiones. Me alegro mucho, ¿verdad?, que ahora podemos estar concentrados en la Biblia y no en los mensajes de texto que están recibiendo, ¿verdad? Vamos a leer versículo 5 de Josué capítulo 22. En la versión 60 dice, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, les ordenó, que amen a Jehová su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él, y le sirvan de todo su corazón y de toda su alma. Pero la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés le dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él, sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Y la Nueva Versión Internacional dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Básicamente, Josué les está diciendo aquí a las tribus orientales que debían seguir al Señor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente usa ese término y dice, y sírvanle, en la versión 60 dice síganle, pero en la Nueva Traducción Viviente
dice ahí, aférrense. Qué interesante, ¿verdad? Que cambia el seguir por aferrarse. Porque habla no solo de ir uno atrás, sino ir aferrados, agarrados del Señor en cada paso que damos. Aférrense a Él. Dice la versión internacional, manténganse firmemente unidos al Señor. Entonces, este es el término el hebreo para seguir. Así que no es un ir atrás, ni a 2 pasos, ni a 3 pasos, ni a media milla, ¿verdad? Como Pedro que le seguía de lejos. Sino habla de estar bien abrazados, bien aferrados al Señor en nuestro caminar. Él describe lo que esto implica y dice algunas cosas ahí. Dice, por ejemplo, asegúrate de obedecer. Luego también dice, ama al Señor, anda en sus caminos, o sea, en la nueva versión internacional, conforme a su voluntad. Obedece sus mandatos, aférrate a Él, sírvele con todo corazón y con toda tu alma. Básicamente, no les está diciendo que lo hagan a la manera que les dé la gana, a conforme les plazca a cada uno. Hay un dicho que antes rezaba, todos los caminos conducen a Roma. Algunos lo quieren aplicar, que todos los caminos te llevan a Dios. No, solo hay un camino. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? No es solamente para la salvación, solo hay una manera de vivir como discípulo, como hijo de Dios. Y es de lo que aquí nos está hablando Josué. No solamente al pueblo, también es algo para nosotros el día de hoy. Pero Josué no se lo inventó tampoco, ¿verdad? Esto está en la ley de Moisés. De hecho, Moisés lo repite en Deuteronomio a la nueva generación del pueblo de Dios. Y antes Josué lo había escuchado, que se lo habían dicho a él. Cuando él empieza a tomar el lugar de Moisés, alguien le dice lo siguiente, esfuérzate. ¿Y quién es ese alguien? Dios. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es lo que se le dijo a Josué, y Josué siguió esto como la manera de servir a Dios, como la manera en que tenía que hacer las cosas. Él debía dirigir al pueblo siguiendo estos principios. Sé valiente, sé esforzados, sé obediente a la palabra de Dios todos los días de tu vida. No te apartes de ella, ni a izquierda, ni a derecha. Esto él lo probó en su vida ya por muchos años y se dio cuenta que es la manera única que te garantiza la presencia de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios y la victoria final. Y él dice, no hay otra manera. Ustedes quieren vivir y tener una buena vida, que Dios los prolongue su vida y que estén bien en la tierra que Dios les ha dado, deben hacer lo mismo, es lo que les está diciendo. Y esto lo vamos a poder encontrar en toda la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10:12, que dice, ahora Israel, ¿qué es lo que requiere Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Debes obedecer los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Y luego en Deuteronomios 11, más adelantito, versículo 22, dice otra vez. De hecho lo dice varias veces, muchas veces. Pero estos versículos que escogí
Me encanta la manera particular como lo dice. Dice el versículo 22, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Otra vez esta palabra interesante, ¿no? Aferrándote a Él. Quiero, antes de abordar lo que Josué le dice a las tribus orientales y ver los particulares de su encargo, mencionar un par de pasajes más que representan y que presentan esto mismo de una manera muy preciosa. Uno de ellos en el Antiguo Testamento más adelante y otro más en el Nuevo Testamento, al final de la vida de Pedro, cuando está a punto de ser sacrificado en la segunda carta. Así que déjeme leer Salmo 119, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en el camino del Señor. Nos ha ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que las acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendría vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo de hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo salmo! Empieza así el Salmo 119. Sabemos que es uno de los más largos y que se trata sobre la ley de Dios. Pero qué manera de empezar. Dice segunda de Pedro. Pedro escribe esta carta cuando se da cuenta que está a punto de ser sacrificado. Y lo escribe como las últimas instrucciones del apóstol, que es el pastor del pueblo cristiano. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Y siente esa carga y antes escribe esta carta. Y fíjese lo que es el tema que le mueve a escribir esta carta y decir como la última cosa antes de morir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. Luego, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados.
Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas palabras son tremendas. No sé, hermanos, si esto conmueve su alma, su ser. ¿Sabe cuál fue mi conflicto al preparar este mensaje? Saber qué dejar afuera. Pero todo lo que encontré, que es abundante, todo dice lo mismo. Pero hay tantas maneras de decirlo. ¿Sabe por qué Dios atiborra la palabra de Dios con tantas expresiones que quieren decir lo mismo de cómo debemos de seguirlo? Para que no se nos ocurra alguna viveza de encontrar una manera de salirnos por la tangente. Podemos notar que todos estos pasajes son los mismos elementos que encontramos en las instrucciones de Josué a las tribus orientales, que sin dudar también es la forma en la que nuestro Señor Jesús vivió. Y en lo que precisamente quiere Él que nosotros le imitemos. Y que Él nos llama precisamente a seguirlo de esa manera. Veamos pues cuáles son estos elementos. Josué 22, versículo 5. Vemos que una frase sobresaliente de este versículo es: amen a Jehová vuestro Dios. Porque es precisamente esta frase la que impregna todas las otras frases que menciona. De tal forma que podemos decir claramente que Josué está diciendo que hemos de seguir al Señor por una sola razón, con un solo motivo, porque lo amamos. Hemos sido llamados a seguir al Señor por amor, no por obligación, no porque hay mandatos, no porque hay leyes, no porque no hay otra cosa que hacer, o porque era el negocio de mi papá ser pastor y yo también voy a ser pastor. No quiero pararme en los dedos de los que son hijos de pastor, ¿verdad? Porque yo tengo hijas. Sino porque nosotros hemos sido llamados a Dios por amor. Seguirle por amor. En esta frase se nos dice que la razón por la que debemos de seguir, el único motivo por el que debemos de seguir al Señor es porque le amamos. También Jesús señala que hay un solo motivo válido delante de Dios por lo que le seguimos. Ningún otro motivo vale. Si tú le sigues por cualquier otra razón, que ni me interesa preguntarte si hay otra o si tienes otra. Pero si no es por amor, no cuenta, no sirve, no vale. Seguir al Señor debe ser ¿con qué? Con amor. Juan 6:27, respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan porque han visto las señales. No porque han visto las señales, sino porque comen pan y se sacian. Cuando Jesús lo seguía una gran multitud, después de que les dio de comer, la multitud, es más, hasta cruzó un lago para encontrarlo. Y le dijo a Jesús: todos ustedes me siguen porque les he dado de comer. Y entonces dice el siguiente versículo: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre.
como al que debemos de seguir, como al que es nuestro pan de vida. Más adelante, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Le dice a algunos, son cosas duras de oír. Y se van todos. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ándele, ¿qué están esperando? Pedro le dice, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú. Esta es la conclusión a la que hemos de llegar. La única persona a la que yo quiero seguir, la única persona a la que amo, la única persona a la que me satisface por completo mi existencia es Jesús. No es un amor a secas, como una frase trillada que decimos, te amo, Jesús. Sino es el motivo interno profundo, real, incontenible de mi necesidad por Cristo. Por eso dice, amen al Señor, su Dios. Y entonces, por amor viene lo siguiente. Por amor, y probamos que le amamos cuando lo obedecemos. Aquí viene la siguiente cosa. La obediencia es la prueba fehaciente de nuestro amor por Dios. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. 1 Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Sabe qué, hermanos? No debemos olvidar que lo hacemos por amor. Tampoco debemos olvidar que nuestra mejor manera de probar nuestro amor por Dios es que obedecerlo. No obedecemos porque estamos obligados por una ley de fusilamiento al que no le haga caso. Es la ley del amor. Esto implica una obediencia no por fuerza externa que nos obligue, sino porque nuestra obediencia es el resultado natural de nuestro amor por Él. Cuando es de otra forma, la obediencia se torna en algo pesado, en algo difícil, en algo gravoso, en algo imposible, y nos volvemos quejumbrosos y revoltosos. El cristiano debe obedecer por amor. Ninguna otra motivación necesita o debiera necesitar. ¿Sabe qué, hermano? Es triste. No solo que necesitemos reglamentos, aparte de la palabra de Dios. Es triste que tengamos que convencerlos que son necesarios. Es todavía más triste que se quejen de que los hay. Cuando en nuestro interior, en lo que somos y en lo que somos llamados a hacer, no debiéramos poder actuar de otra manera. El dar ejemplo de disposición, de buen carácter, de servicio, de trabajo por amor a Cristo. Cosas tan sencillas como limpiar su cuarto, hacer tequios, mover sillas, barrer templos, llevar de comer, visitar a la gente en la cárcel, a los enfermos, son cosas naturales del discípulo. No debiéramos necesitar reglamentos que nos obliguen a eso. Y peor, no obedecerlos. Porque la desobediencia solo demuestra una cosa: falta de amor. Porque lo natural que produce el amor es ¿qué?
obediencia. Seguimos. Dice aquí que debemos de servirle también. Y debemos de servirle diligentemente. Hay que aprenderse esta palabra, hermanos. Diligencia. ¿Qué implica? Nadie me tiene que andar persiguiendo. Nadie me tiene que andar obligando. Nadie. Al igual que la obediencia, nuestro servicio a Dios no es impulsado por una obligación reglamentaria. Este también es el resultado natural de nuestro amor a Dios. Le servimos porque le amamos. En mis primeros días como pastor, contratado por una iglesia, tuve una complicación y una lucha interna por un tiempo. Todavía confieso que me cuesta trabajo. Y se me presentaba este asunto cada quincena. Recibir el pago de manos del tesorero, para mí era una cosa difícil. Era una cosa difícil. Yo estaba y todavía estoy sirviendo al Señor no por un pago. Así que yo recibir un pago sentía como que estaba echando a perder mis muestras de amor por Dios. Porque esto por lo que me están pagando, yo moriría por hacerlo, no solo pagaría por hacerlo. Y recibir un pago me parecía algo difícil de aceptar. Cuando oigo pastores que se quejan porque les pagan poquito, santo Dios, a mí se me enchina la piel. No sé cómo explicarlo. Para mí es una incongruencia absoluta. No estoy diciendo que el obrero no es digno de su salario. Yo estoy hablando de la actitud con la que a veces nos quejamos que no nos pagan como merecemos. Cualquier cosa que hagamos, incluso derramar nuestra sangre, es un precio barato por Cristo, ¿no es cierto? Debemos de amar lo suficiente al Señor al punto que no nos sea difícil levantarnos de nuestra cama cada día para servirle con todas nuestras fuerzas, al punto que nadie me tenga que motivar para que me levante a servir. También una última cosa que quiero remarcar en lo que dice Josué es que probamos que le amamos al mostrarle una devoción ferviente. Aférrense a él, dice, con todo el corazón y con toda el alma. Esto habla de fervor, no habla de cualquier cosa tibia. Habla de fuego, habla de pasión, habla de intensidad, habla de una devoción que no reserva nada para más al rato. Cuando le cante al Señor, cántele con todas sus ganas. Cuando usted haga algo para servir al Señor, hágalo con todas sus ganas. Olvídese de las quejas, que las quejas solamente arruinan lo poquito que podrían haber hecho. Olvídense y paren de esperar que alguien los siga motivando a servir al Señor, de amar al Señor, de morir por el Señor. Es otro nivel. El amor por nuestro Señor debe llegar al punto que nos aferremos a Él. El por qué separarnos o el alejarnos es algo tan terrible o más terrible que la muerte. Debemos aferrarnos a Él, así como nuestro cuerpo se aferra a respirar en cada fracción de segundo. Porque unos minutos sin respirar nos causan daños irreversibles y hasta la muerte.
aferrarnos al Señor, porque cada instante nuestra vida depende de que estemos aferrados a Él. Es por eso que nos aferramos para respirar. Debemos necesitar tanto al Señor, mucho más que necesitamos el aire que respiramos. A esto se refiere la palabra aferrarnos. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a seguirle, no a secas, con todo lo que esto implica. Esto es mucho más que algo que hacemos, es algo que somos. Somos seguidores de Cristo. Esta es nuestra vida, es el todo de nuestra existencia. Es lo que somos ahora, lo que hacemos y lo que queremos de todo corazón. No hay otra forma de seguir a Jesús. Quiero concluir leyendo de nuevo los últimos 4 versículos que leí del Salmo 119. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, pero por favor, no te des por vencido conmigo. Y Pedro dijo, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y oirán las palabras, bien, buen siervo fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios los bendiga, hermanos, y que cada uno de nosotros seamos un seguidor de Cristo de este calibre.